Hola amigos, miren qué fascinante ejercicio tenemos por aquí. Hallar el área sombreada del cuadrado azul. Por aquí tenemos un cuadrado grande del lado A. Vamos a encontrar esta área sombreada. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Primero vamos a borrar el área sombreada y al final lo devolveremos. Ahora vamos a trazar una línea desde este vértice del cuadrado hasta este vértice del cuadrado pequeño. De esta forma. Listo, y se nos forma un triángulo rectángulo. Por aquí tenemos 90 grados. Muy bien, esta línea de aquí mide A. ¿Por qué? Porque fíjense, desde aquí hasta aquí es el radio de este cuarto de círculo que se me forma aquí. Entonces desde aquí hasta cualquier parte del perímetro del cuarto de radio pues va a medir lo mismo, mide A. Muy bien, ahora vamos a trazar una línea en el centro más o menos entre la mitad de este lado de aquí, que esto va a ser A medios, ¿no es cierto? Desde aquí hasta aquí va a ser A medios porque estamos hablando de la mitad de todo el lado. Y por acá también vamos a tener A medios, pero esto de acá no lo vamos a escribir. Ahora le vamos a etiquetar al lado del cuadrado pequeño como L. Entonces, si esto es L y esto de aquí es la mitad, fíjense, desde aquí hasta aquí es la mitad del cuadrado pequeño. Y desde aquí hasta acá es la mitad también del cuadrado pequeño. Porque tenemos dos cuartos de círculo y aquí tenemos el cuadrado que se topa aquí. Entonces esto debe ser la mitad. Entonces por aquí tenemos L medios. Porque esto pues es la mitad del cuadrado pequeño. Ahora, toda esta base del triángulo rectángulo, esta base va a ser A sobre 2 más L sobre 2. Muy bien, tenemos todos los lados de este triángulo rectángulo, así que vamos a aplicar Pitágoras. Muy bien, entonces sabemos por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado B más C cuadrado. Muy bien, a la suma de los dos catetos al cuadrado, ¿no? Entonces la hipotenusa en este caso es A. Me queda A al cuadrado. Y esto va a ser igual a B al cuadrado, puede ser cualquiera de estos dos lados. A este lado lo voy a llamar B. Entonces me queda L cuadrado. Más el otro lado que es este de aquí. Todo esto de aquí. A sobre 2 más L sobre 2. Me queda entonces A sobre 2 más L sobre 2. Y esto de aquí al cuadrado, ¿no? Perfecto. Tenemos entonces que A cuadrado va a ser igual a L cuadrado más, y por aquí tenemos un binomio al cuadrado. Se soluciona de la siguiente forma. El primer término al cuadrado, este es el primer término. A sobre 2, el primer término al cuadrado, más dos veces el primer término que es A sobre 2 por el segundo término que es L sobre 2. Y más el segundo término al cuadrado, L sobre 2, esto al cuadrado. Fenomenal. Vamos a continuar por aquí. Tenemos A al cuadrado igual a L cuadrado más A al cuadrado pues es A cuadrado sobre 2 al cuadrado que es 4. Más este 2 se puede simplificar con este 2 y me queda AL sobre 2. AL sobre 2. Perfecto. Más L al cuadrado sobre 2 al cuadrado que me da 4. Muy bien. Entonces por aquí vamos a continuar. Como todo es divisible para 4, podemos multiplicar toda la ecuación para 4. Para poder ir simplificando pues estos denominadores y que nos quede todo en números enteros. Entonces multiplicamos 4 por A cuadrado, me da 4 veces A cuadrado. Igual a 4 por L cuadrado, 4L cuadrado. Más 4 por un cuarto de A cuadrado, se simplifica este 4 con este 4 y me queda simplemente A cuadrado. Más, se simplifica este 4 con este 2 y me queda arriba 2. 2 por AL. Muy bien, por aquí se simplifica este 4 con este 4 y me queda simplemente L cuadrado. Fenomenal. Por aquí podemos sumar los L cuadrado. Nos queda por aquí 4A cuadrado y esto es igual 4L cuadrado más L cuadrado me da 5L cuadrado. Luego tenemos por aquí 2AL más 2AL, vamos a dejarlo ordenado de una vez y al final nos queda más A cuadrado. Muy bien, y podemos pues pasar esto de una vez para el lado izquierdo. Vamos a hacerlo, borramos de aquí y tenemos 0 en el lado izquierdo.
perdón, dije pasar al lado izquierdo y es dejar en el lado derecho. Borramos en el lado izquierdo y tenemos 0. Y en el lado derecho viene acá, como era positivo, viene como menos 4a cuadrado. Muy bien, y tenemos por aquí, vamos a continuar por acá, tenemos 0 igual a 5l cuadrado, 5l cuadrado más 2al y más, por aquí tenemos a cuadrado menos 4a cuadrado, eso es menos 3a cuadrado. Perfecto. Ahora vamos a continuar con azul porque aquí vamos a operar de una forma diferente. Tenemos por aquí un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Qué se hace en estos casos? Se multiplica por este término toda la ecuación. Entonces multiplicamos por 5 toda la ecuación. Me queda aquí 5 por 0, 0. Igual 5 por 5, 25, ¿no? Entonces por aquí me queda 5 al cuadrado, que da lo mismo que 25, ¿no? Y por l cuadrado. Más, por aquí tenemos 5. Pero este 5 lo vamos a escribir aquí, al lado de la l. Entonces nos queda 2a multiplicado por 5l. Muy bien, este 5 lo pusimos acá, ¿no? Y menos 5 por 3a cuadrado me da 15a cuadrado. Perfecto. Como multiplicamos por 5 toda la ecuación, también dividimos para 5 para no afectar en nada pues la ecuación. Muy bien. Ahora por acá arriba se nos forma un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, sin este a. ¿Por qué? Porque esto de aquí pues podemos escribirlo de esta forma. Fíjense, 0 igual a 5l, todo esto al cuadrado, ¿verdad? Como tenemos todo al cuadrado podemos escribirlo de esta forma. Más 2a por 5l y menos 15a cuadrado. Perfecto. Todo esto sobre 5. Muy bien. Entonces por aquí tenemos un trinomio, como les había dicho, de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces eso se soluciona de la siguiente forma. Abrimos dos paréntesis, sacamos la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de 5l cuadrado es 5l y lo anotamos en ambos paréntesis. Ponemos este signo aquí y acá ponemos la multiplicación de estos dos signos. Más por menos me da menos. Muy bien. Y por aquí necesitamos dos números que multiplicados me den 15a cuadrado y que sumados o restados me den 2a. Entonces esos números son el 3a y el 5a. Fíjense, 5a por aquí y 3a por acá. 3a por 5a me da 15a cuadrado si los multiplicamos, ¿no? 5a por menos 3a me da 15a cuadrado, menos 15a cuadrado. Y si lo sumamos, 5a menos 3a me da 2a. Y ya está realizado entonces esta parte de aquí. Todo me queda sobre 5. Ahora, como multiplicamos por 5 arriba, deberíamos poder sacar por aquí factor común el 5. Entonces, por aquí nos queda, aquí podemos sacar factor común el 5. 5 y dentro nos queda L más A. Y fíjense, si multiplicamos 5 por L me da 5L y 5 por A, 5A. Muy bien, y nos queda 5L menos 3A y todo esto sobre este 5 de aquí. Y ahora podemos simplificarlo por aquí y por aquí. Y nos queda simplemente esto de aquí. Y esto podemos, pues como están dos factores que están multiplicando, podemos pues igualarlo a 0. Vamos a borrar esta parte de aquí para poder continuar. Nos queda entonces 0 igual a L más A multiplicado por 5L menos 3A. Muy bien, entonces podemos igualar a 0 cada factor. Nos queda L más A igual a 0 y por acá este factor de aquí, 5L menos 3A igual a 0. Muy bien, si despejamos L por aquí nos queda que L va a ser igual a menos A. Pero esto no tiene sentido. Este valor de aquí no puede ser el negativo de este de aquí, ¿no es cierto? Entonces pues esta ecuación no va, no tiene sentido, así que no la vamos a utilizar. Y por aquí tenemos 5L igual a este término, lo pasamos al otro lado como positivo
Y despejando L nos queda 3a sobre 5. Perfecto, esto sí nos sirve. Ahora, esto de aquí es el lado del cuadrado, pero lo que nosotros estábamos buscando era el área sombreada, es decir, el área de todo este cuadrado. Y eso es L por L, porque es un cuadrado, ¿no? Entonces nos queda L cuadrado para obtener finalmente el área es L cuadrado. Y esto va a ser el área del cuadrado, ¿no? El área del cuadrado, vamos a dibujar bien este cuadrado, va a ser L cuadrado, que es igual a esto al cuadrado. Entonces me queda 3 al cuadrado, que es 9, a al cuadrado y 5 al cuadrado, que es 25. Fenomenal, hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio. Impresionante. Ahora podemos pues reemplazar, sabiendo que cualquier número que pongamos en A, digamos el 2, reemplazamos aquí donde tenemos A y ya vamos a saber cuánta área tenemos aquí en el cuadrado pequeño, ¿sí? Porque es 9/25 partes del área grande. Esta parte de aquí son las 9/25 partes del cuadrado grande. Fenomenal. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.